Capítulo 1 de San Juan. Gloria a Dios. ¿Estamos, hermanos? Gloria a Dios. Muy bien. Leyendo el capítulo 1 de Juan, encontramos el testimonio de dos Juanes. De eso quiero hablarles. El testimonio de los dos Juanes. Quiero hablarles acerca del testimonio de Juan el escritor y de Juan el precursor. Juan el escritor y Juan el precursor de esto, y esto lo encontramos ahí en el capítulo 1. Así que tenemos en este evangelio el testimonio de dos personas con el mismo nombre: Juan el escritor y Juan el precursor. El testimonio de Juan el escritor lo podemos ver en el capítulo 1 del verso. Capítulo 1, ¿está conmigo? Verso 1 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el testimonio que está dando Juan el escritor. Y dice el versículo, quiero corroborarlo un poquito más con el leyendo en el capítulo 19, versículo 35. Capítulo 19, verso 35 dice, y voy a leer el 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado a Jesús con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, oiga esto, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, porque para que vosotros también creáis. El que lo vio dio testimonio. ¿Quién fue el que vio esto? Fue el escritor del cuarto evangelio. Vio y lo escribió como testimonio. Dice el capítulo 21 también, capítulo 21, verso 24: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que aquí tenemos el testimonio de Juan el escritor, el que escribe el cuarto evangelio. Pero en el mismo capítulo 1 tenemos el testimonio de Juan el precursor, que no es el escritor. Juan el escritor fue uno de los 12 apóstoles escogidos por el Señor. Su papá se llamaba Zebedeo. Su hermano se llamaba Santiago. Santiago fue llamado también a formar parte de los 12. Así que Juan y Santiago eran uno de los 2 discípulos preferidos por el Señor. Digamos así, Jesús llamó a 12 y formó un círculo muy reducido de los 12 con 3 de ellos. Y esos 3 eran Pedro, Juan y Santiago. Así que Juan, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, es el escritor del evangelio, del cuarto evangelio. De eso ya lo acabamos de leer. Él dio testimonio, él vio cuando hirieron al Señor en su costado. Él da testimonio de todo lo que vio y oyó, y dice que su testimonio es verdadero. Bien, ahora veamos lo que dice el capítulo 1 acerca de Juan el precursor. Vamos al capítulo 1 otra vez, versículo 6.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Este es Juan el precursor. Versículo 15 dice, el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice el versículo 32: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces usted ya se dio cuenta que el Juan el precursor es Juan el Bautista. Hoy no tengo. Sí, aquí está. Gracias, hermanos. Juan el Bautista, porque el versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, este es el testimonio de Juan el Bautista. En resumen, tenemos aquí entonces el testimonio de Juan, el que escribe el Evangelio, y el testimonio de Juan el Bautista. Uno es el escritor, el otro es el precursor. Precursor es uno que precede, uno que va adelante, uno que se anticipa. Eso es un precursor. Ambos, tanto el precursor como el escritor, dieron testimonio de todo lo que ocurrió en esa época. Dar testimonio es declarar con seguridad o con veracidad acerca de un hecho del cual la persona ha sido testiga. Es decir, es declarar con seguridad algo que se ha visto, algo que se vio y se escuchó personalmente. Juan el Bautista y Juan el discípulo, que también se conocía como el discípulo amado, que era uno de los 12, tanto Juan el discípulo como Juan el Bautista dicen, ellos dan testimonio diciendo: esto fue lo que vimos. Juan el Bautista dice: yo vi al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma y permaneció sobre él. Juan el escritor dice: yo vi cuando le ensartaron la lanza en su costado. Yo vi, salió sangre y agua. Y lo que está diciendo Juan es: Jesús estaba muerto porque de su costado salió sangre y agua. Él no estaba moribundo, no estaba agonizando, estaba muerto. Lo que Juan trata de decirnos es que su resurrección fue real. Él se levantó después de haber muerto. Amén. Él resucitó, pero estuvo entre los muertos. Jesús murió literalmente, corporalmente, físicamente murió. Y eso lo comprueba la lanza que fue incrustada en su costado. Por eso Juan dice: yo doy testimonio de estas cosas. Gloria a Dios. El escritor, como ya hemos dicho, es Juan el discípulo amado. Formó parte del equipo apostólico de los 12, y el precursor es Juan el Bautista. Juan el Bautista. De Juan el Bautista se dicen varias cosas. En primer lugar, Juan el Bautista aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan del precursor. Nos incluyen en sus relatos, en su historia, incluyen cómo Juan el Bautista apareció antes de que apareciera el Señor, preparándole el camino, anunciando que el Mesías venía detrás de él y que el pueblo se preparara,
porque el que venía detrás de él, decía Juan, el que viene detrás de mí es mucho más grande que yo, y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su caite. Entonces, los 4 evangelios mencionan al precursor, que era Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de Zacarías, y Zacarías era, según el evangelio de Lucas, Zacarías fue el sumo sacerdote que entró a quemar incienso, y estando en el lugar santo, el ángel le dijo que su esposa, que era estéril, iba a tener un hijo y que se llamaría Juan. Zacarías no creyó ese mensaje, porque ambos eran ancianitos. Y entonces el ángel le dijo: por cuanto no has creído, vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Así que fue serio, fueron 9 meses de no poder hablar. Entonces la prueba fue evidente de que Juan el Bautista nació como un milagro, un nacimiento sobrenatural. Pero por ser hijo de Zacarías, Juan era sacerdote. Él pertenecía a la casta sacerdotal, a la línea sacerdotal. Así que Juan tenía la facultad de quemar el incienso, de entrar al lugar santo, ofrecer sacrificios, porque era hijo de sacerdote. Sin embargo, ese Juan, nacido de Zacarías, fue anunciado, o había sido anunciado, por el último profeta del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso, porque 400 años antes, Malaquías dijo lo siguiente. Yo lo leo rápidamente. Malaquías dijo esto: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Con esas palabras, Malaquías estaba cerrando el Antiguo Testamento, o podríamos decir el canon del Antiguo Testamento. Así se estaba terminando el Antiguo Testamento. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. ¿Y cómo se cumplió eso? Bueno, esto fue lo que pasó. Jesús dijo que Juan el Bautista era ese profeta anunciado por Malaquías. Juan el Bautista era una figura de Elías, porque Malaquías dijo que antes que viniera el día grande del Señor, Dios enviaría al profeta Elías. Escuchen lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 11, verso 11. Si quiere, le doy un segundo para que lo encuentre. Mateo 11:11. Dice Mateo 11:11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro que sea más grande, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús está diciendo algo muy grande. Entre los nacidos de mujer, ninguno se había levantado alguien tan grande como Juan el Bautista. Dice el verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mire qué impactante era el papel de Juan. Dice, todo lo que se dijo hasta Juan. Juan era la señal. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Verso 14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así que Juan el Bautista es un hombre, no es un hombre cualquiera, es un sacerdote, descendiente de la familia sacerdotal, con facultad de oficiar en el santuario como sacerdote. Pero él era el cumplimiento de la profecía de Malaquías,
Malaquías dijo que el día del Señor venía, pero antes Dios enviaría a alguien como el profeta Elías. Y si hiciéramos un estudio paralelo entre Elías y Juan el Bautista, encontraríamos muchas similitudes en cuanto al ministerio de Elías y el ministerio de Juan el Bautista. Fueron muy similares, muy semejantes. De manera que Juan el Bautista era sacerdote, pero también era profeta. Y tal como lo dice el Evangelio de Juan, donde estamos leyendo, dice el Evangelio de Juan: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces a Juan el Bautista lo podemos definir o calificar como el enviado de Dios. En aquel momento en que se iba a cumplir la más grande profecía de la historia. ¿Cuál era esa profecía? El Verbo se había hecho carne. La palabra de Dios se había convertido en carne. Se había encarnado. Dios estaba entre los hombres. Dios estaba entre los hombres y como Juan dijo, vimos su gloria. Amén. Entonces Juan el Bautista es visto como el enviado de Dios. Muy bien, hermanos. Juan el escritor entonces dijo que Jesús era el Verbo. En el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así lo identifica Juan el escritor. Pero Juan, Juan el precursor, dice que él era la voz del verbo, de la palabra. Mientras el escritor dice que Jesús era el verbo, Juan el precursor o Juan el Bautista dice, según en el versículo 23, dice, verso 23, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? Él dijo: no, yo no soy el Mesías. ¿Eres el gran profeta? Tampoco soy el gran profeta. Entonces, ¿quién eres? Yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Amén, gloria a Dios. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, vamos a hacer rápidamente esta comparación. Jesús es la palabra, es el verbo. El verbo es acción. Por eso es que en otras versiones dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra, y Juan dijo: yo soy la voz. Miren lo que dijo Juan en el verso 27. Dice Juan el Bautista: este es el que viene después de mí. Leamos para entenderlo mejor leamos el verso 26. Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Fíjese, es antes de mí, pero viene después de mí. Existe antes, pero viene después. Él es antes de mí, pero viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es antes de mí, pero viene después de mí. ¿Por qué? Porque antes que la palabra llegue en toda su plenitud,
lo que llega antes de la palabra es la voz. Y una vez que la palabra llega, la voz desaparece y queda la palabra. Es decir, lo primero, miren, porque la voz es el sonido. Cuando nosotros oímos el retumbo del volcán, ya vemos la fumarola que ya va alta. Lo que significa es que no escuchamos el sonido exactamente en el momento en que ocurrió. La voz, el estruendo corrió a través de las ondas y tuvo un tiempo para llegar a nosotros. Y cuando nosotros vimos, cuando llegó a nosotros, ya había pasado quizá 2, 3, 4, 5 segundos. Y por eso es que vemos que la fumarola ya va alta, porque el sonido no lo escuchamos exactamente, pero el sonido llega y una vez que desaparece ya queda la imagen. Bien, Juan era la voz de la palabra. Él vino antes porque era la voz. Lo primero que Israel escuchó fue la voz. La voz. Pero detrás de la voz venía la palabra. La palabra era Cristo. Y cuando Cristo llega y hace su aparición, la voz desaparece. Fue al inicio del ministerio del Señor que Juan fue encarcelado por Herodes y fue decapitado. Juan fue únicamente esa voz que preparó el camino para la llegada del Mesías. Y cuando ya Jesús hace su aparición pública, ya como Mesías, enseñando y haciendo maravillas y prodigios, Juan fue encarcelado por Herodes y fue decapitado. Él era la voz. Él desaparece y queda la palabra. Así que cuando llega la palabra, la voz desaparece y la palabra permanece. Wow. ¿Quién le habló a usted de Cristo? ¿Se acuerda? Posiblemente la persona que le habló de Cristo ya no está viva, ya se fue con el Señor. Usted recuerda la voz, pero esa voz ya no existe, esa voz desapareció. Pero esa voz esa voz fue el medio para que la palabra, o para que Cristo llegara a su vida. Cristo es la palabra de Dios. Y usted ya no escucha la voz del que le habló, pero la palabra está en su corazón. La palabra está en su vida. La palabra quedó, la voz se fue, pero la palabra está ahí. Aleluya. La palabra permanece, la voz desaparece y la palabra permanece. Mire, dichosos, como dijo el profeta Isaías, dichosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿Por qué son dichosos? Porque esa voz va a desaparecer, pero la palabra que ellos llevaban es la que va a permanecer para siempre en el corazón y en la mente de los que la recibieron. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta, o tenemos que aprender algo muy importante y hacernos una pregunta. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos en Judea, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes me serán testigos. Acuérdense que estamos hablando del testimonio del escritor y del precursor. Juan el escritor dio testimonio y Juan el precursor dio testimonio. Pero Juan el precursor dice que él era solo la voz de aquella palabra que venía después de él. Cuando usted se muera o cuando yo me muera, ¿irán a recordar la voz que les llevó la palabra?
La palabra de Dios irá a quedar sembrada en alguien cuya voz fue el medio para escucharla, y esa voz fue la suya. Por eso son dichosos los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas noticias. ¿A quiénes les habló usted este año de Cristo? Hablar de Cristo es dar a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias. Comunicar las verdades del Evangelio es presentar a Cristo como el Hijo de Dios hecho carne. ¿A cuántas personas les hemos hablado este año? ¿Quiénes irán a recordar su voz? Pero solo como un recuerdo. Pero la palabra quedó en sus corazones porque usted les llevó la palabra. Vosotros, Jesús dijo, me seréis, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la visión celular definimos a Jerusalén como nuestra familia íntima, Judea como nuestros parientes, Samaria como nuestros amigos, pero amigos de relación, amigos íntimos. No amigos porque solamente aparecen, no, amigos íntimos. Usted tiene amigos íntimos, amigos de infancia, amigos de estudio, amigos de trabajo, amigos íntimos. Entonces, estos son los tres círculos. Jerusalén es mi familia, es mi esposa, son mis hijos, son mis padres, son mis hermanos. Eso es mi Jerusalén. Mis parientes, Judea, son mis parientes. Mis parientes pues ya son los cuñados, las cuñadas, los suegros, los sobrinos, los tíos, etcétera, etcétera. Parientes. Judea, Samaria, mis amigos íntimos. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. Estos son los tres círculos de personas a donde tiene que llegar el Evangelio, partiendo de cada uno de nosotros. Ellos tienen que escuchar esa voz que clama en el desierto. Ellos tienen que escuchar esa voz que lleva la palabra, esa voz por medio del cual la palabra está llegando a donde se necesita. Su familia, toda su familia está evangelizada. Sus padres, sus hijos, sus hermanos, su familia íntima está evangelizada toda por usted. Sus parientes ya escucharon el evangelio por la voz suya. Ya oyeron la voz de usted llevándoles la palabra. Sus amigos. Ahora, la visión celular es más objetiva, porque la visión celular no es solamente evangelizar, también es discipular. Y es que si no se discipula, el evangelio es a medias. Jesús dijo, id y predicad el evangelio en Marcos capítulo 16, pero en Mateo dice, id y haced discípulos. La gran comisión es la misma, pero en un pasaje dice, id y predicad el evangelio, en el otro dice, id y haced discípulos. Y predicar el evangelio no es solo predicar, anunciar las buenas noticias, es hacer discípulos. Le voy a decir una cosa, predicar el evangelio es fácil, es muy fácil. Yo puedo hacer contacto con cualquier persona en cualquier momento y le presento el evangelio. De hecho, hace poco me iba en un taxi y empezamos a platicar con el taxista. Esto fue en la Ciudad de México el mes pasado, y le hablé del evangelio, le presenté. El hombre se detuvo y quería escucharme. Le presenté, le dije que recibiera a Cristo, pero me dijo, él es mariano, es guadalupano, y me dijo que lo iba a pensar, pero el hombre estaba tocado. Y lo evangelicé, pero yo ya no tengo la oportunidad de discipularlo. Solo evangelizar es una parte nada más, pero el evangelismo completo incluye el discipulado.
El discipulado, por eso es que Pablo evangelizó áreas de Asia Menor, pero después volvió a regresar y luego volvió a regresar. Él tuvo que regresar. Ese es el evangelismo completo. Si alguien aceptó a Cristo, habrá que asumir la responsabilidad de ese creyente nuevo y llevarlo a Cristo por mínimo 6 meses, conducirlo en el camino de Cristo y de la fe, por lo menos 6 meses. Ese es discipulado. Que cuando ya no estemos, recuerden nuestra voz. Pero la palabra quedó. Porque la voz pasa, pero la palabra permanece. ¿Habrán personas que se quedaron con la palabra? ¿Habrá alguien en que yo pueda decir, ahí está la palabra que llegó a través de mi voz? Mi voz. Ahorita están sepultando a un amigo muy querido mío, pero muy grandes amigos. Y le hablé de Cristo hasta donde ya no pude. Le hablé de Cristo y le hablé de Cristo. Hace como 2 meses fue la última vez. Le dije, reciba a Cristo, acéptelo. Lo invito a la iglesia. Siempre se quedaba emocionado, pero no lo hice recibir al Señor. Hoy murió, ayer murió. Hoy a las 10 lo sepultan. Y me duele tanto porque es mi amigo, pero se perdió. Se perdió. Entonces, hermanos, esa voz que clama en el desierto tiene que ser la de nosotros. Juan se define y se ubica. Él dice, yo no soy ni el Mesías ni el profeta que había de venir. Yo simplemente soy la voz de alguien que clama en el desierto. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros debe ser una voz que clama. Cada uno de nosotros tiene que ser una voz que deben oír nuestra familia, debe oír nuestros parientes, deben oír nuestros amigos. Y después de que ya hemos captado, hemos saturado esos 3 círculos, vámonos más afuera. Vámonos más afuera. Porque si no vamos a ser como aquellos señores que andan ahí con sombrillas y sombreritos. Usted se da cuenta que ellos nunca son conocidos, siempre son desconocidos. Porque van a evangelizar áreas donde no los conocen. Así no se vale. Hay que evangelizar a los nuestros. Jesús dijo, ustedes me serán testigos primero en Jerusalén, donde los conocen. Usted tiene que empezar con sus vecinos. Yo tengo que empezar con mis vecinos, mi familia, mis vecinos, mis amigos. Mis amigos de relación, mis amigos de infancia, de trabajo, de estudio. Ellos tienen que escucharme. Tienen que oír mi voz. Ellos necesitan la palabra, pero para que ellos conozcan la palabra, tiene que haber la voz de alguien que clama. Ellos ya han oído mucho a Luis Palau, han oído mucho a Gille Ávila, han oído mucho a Manuel Ávila, han oído a Motesi, pero no lo han oído a usted, a mí. Ellos necesitan oír su voz, no la voz de otro, su voz. Aleluya. Bueno, terminemos. Así que el escritor presenta a Cristo como el verbo o la palabra hecha carne. Mire lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Juan dice, yo doy testimonio de esto, porque yo lo vi, lo palpé. Él era el verbo hecho carne, pero lo tocamos, comimos con él, dormimos con él, caminamos con él. Mi testimonio es verdadero. Estamos hablando del escritor. Así que el escritor nos presenta a Cristo como el verbo que se hizo carne, la palabra que se encarnó, que tomó la forma de nosotros, se hizo hombre.
Pero el precursor presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 29 dice: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo el precursor, no el escritor. Así que Juan el escritor dice que Jesús es el verbo que se hizo carne. Pero Juan el precursor dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya, alabado sea el Señor. Sin duda que cuando Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, Juan tenía en mente la profecía del profeta Isaías. Isaías había escrito 800 años antes estas palabras. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado fue y afligido, como cordero fue llevado al matadero. Eso lo dijo Isaías. Está hablando Isaías del Cordero que iba a llevar encima nuestros pecados, que iba a tomar, que se iba a echar encima nuestras transgresiones, y que iba a ser inmolado o iba a ser sacrificado por nosotros. Por eso Juan ve que ese verbo que se había hecho carne no era otro más que el Cordero del cual había hablado el profeta Isaías. Ahí está, Él es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Aleluya. Juan el Bautista sabía eso. Sabía que Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Así que para el escritor Jesús es la luz del mundo. Para el precursor, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 nos dice en el verso 10 que Jesús vino a lo suyo, a lo que le pertenecía. Dice el verso 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho, porque el versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en el mundo que había sido creado por él. Oh, hermanos, qué humildad la del verbo, qué humildad la de Jesús. Nunca se lo dijo a nadie, nunca le dijo a nadie: miren, yo soy el creador, yo hice el mundo yo lo hice, yo soy el creador del universo. Ni le hubieran creído, pero él nunca mencionó eso. Eso quedó revelado por el Espíritu Santo. Estaba en el mundo y el mundo había sido hecho por él, pero dice: pero el mundo no le conoció. El mundo ni siquiera se dio cuenta que él estaba presente. Ni siquiera. El mundo no supo que en Belén estaba naciendo un niño cuyo nombre sería Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El mundo no supo eso. El mundo no, ni Herodes, ni el emperador, todo Roma, todo, aún Jerusalén,
Todos estaban ajenos de que allá en un corral de ganado, ahí estaba ocurriendo el milagro más grande de la historia. Una virgen estaba dando a luz. Una doncella que nunca había tenido relación sexual con nadie, había concebido por el Espíritu Santo y estaba dando a luz entre los animales. El mundo no supo eso. Por eso dice, estaba en el mundo, pero el mundo ni siquiera se dio cuenta. Oiga, el mundo sigue igual. El mundo no sabe que Jesús va a venir otra vez. El mundo no sabe que Jesús viene otra vez. Y va a venir no como Salvador, viene como juez. Viene con ira. Su lengua es como espada aguda, dice el libro de Apocalipsis. Sus ojos serán como ojos de fuego. Sus pies serán como metal fundido. El mundo no sabe eso. El mundo está celebrando algo que no sabe, celebrando algo que no tienen idea realmente de quién es ese Jesús que nació en el pesebre. Jesús vino a lo suyo, vino a una creación que era suya. Él es el creador, pero dice el verso 11, a los suyos vino, y eso es el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoció, Israel no le recibió. Esa es la diferencia. El mundo es ignorante, Israel no es ignorante. Israel rechazó. Con conocimiento rechazaron a su Mesías. El mundo no supo, Israel sí supo, pero no quiso. De todas maneras, el mundo no le conoció y su pueblo no lo recibió. Dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esta es la gran noticia. El verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron y le siguen recibiendo. Amén, hermanos. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y es muy poderoso esto, porque la palabra hijos en este versículo 12 viene del griego tekna. Tekna, no huillos. Tekna. Son dos palabras para decir lo mismo, hijos. Pero tekna quiere decir niños recién nacidos. Eso es lo que quiere decir aquí. La palabra griega tekna se refiere a niños que acaban de nacer. Y aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos. Pero hijos nacidos o recién nacidos como bebitos. Ayer en el ayuno hablábamos de eso. A los que llamó, a esto declaró inocentes. A esto los declaró inocentes, los justificó. Tenemos esa facultad, ese privilegio de ser vistos por Dios como niños que acaban de nacer, como inocentes criaturas. Aleluya. Tenemos ese poder de ser hechos hijos de Dios porque le recibimos, porque creemos en su nombre, porque sabemos que ese Jesús es la palabra que se hizo carne y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Gracias, Señor. Hermanos amados, este es el evangelio que la iglesia, que somos nosotros, debemos compartir y proclamar. Recuerden que nosotros somos la voz
somos la voz de la palabra. Él es la palabra, nosotros somos la voz. La voz de nosotros también va a pasar y va a desaparecer, pero la palabra permanecerá para siempre. La voz de alguien tuvo que llegar a su vida para que la palabra ahora permanezca en su corazón. Ahora usted es la voz que debe transmitir la palabra para que la palabra haga la obra y salve a todos aquellos que creen, todos aquellos que le reciben creyendo en su nombre. Hermanos amados, este es el Evangelio. Vea que no tiene nada que ver con la famosa Navidad. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús es el Verbo que se hizo carne y es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a decir: Padre, gracias. Gracias porque Cristo vino a mi vida. Pero no vino por la Navidad, vino porque alguien habló a mi corazón. Alguien se ocupó en decirme, en hablarme, en dar testimonio. Y no esperó la Navidad para decirme que Jesús había muerto, había resucitado y viene de nuevo. Gloria a Dios. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades del año para dar testimonio, para hacer que nuestra voz llegue a las multitudes, a toda la gente que aún no ha conocido este Evangelio.